Capítulo 13. Ir con valentía Isla Patch Reino de Vale, Sandus, remanente, sistema OUN 15 de febrero de 1970 AU 11:15 AM, calendario remanente. Crow estudió la información de su pergamino con atención, esforzándose por asimilar cada detalle que se le presentaba. Era una copia de los datos que el UNSC había compartido con los 4 directores y el jefe de Menagerie, detallando a qué se enfrentaban exactamente. Sabía desde hacía meses que el UNSC estaba en guerra con alguien y temía que Remnant se viera involucrado, pero creía que el Covenant era solo otra civilización humana espacial. Ya había ocurrido una vez, así que el precedente estaba sentado. Pero Crow, y todos los demás, estaban completamente equivocados. El Covenant era, en efecto, otra civilización espacial, pero no tenía nada que ver con los humanos. Era, en cambio, un conjunto de alienígenas unidos bajo una sola religión, cuyo único anhelo era la erradicación total de la humanidad. Parecía descabellado, pero Crow reconoció el tono de voz de Ozpin. Su mentor estaba asustado, y eso lo aterrorizaba más que nada. Si el gran Ozpin temía lo que les decía el UNSC, Crow no tenía motivos para dudarlo más que él. Claro que, en su mayor parte, esperaba que el UNSC estuviera tergiversando enormemente la amenaza que representaba el Covenant, pero por eso él y otros iban a verlo con sus propios ojos. En muchos sentidos, Crow suponía que era la misión más importante que jamás le habían encomendado, así que debía asegurarse de estar lo mejor preparado posible. ¿Qué son estas cosas?, preguntó Taiyan mientras se acercaba a Crow para entregarle una botella de cerveza. El veterano cazador aceptó con entusiasmo la bebida ofrecida y bebió un trago, luego giró su pergamino para que Tai pudiera ver la pantalla con claridad. Era un diagrama piramidal, ancho en la base y estrecho en la parte superior, dividido en cuadrados, cada uno con una criatura única. Dado que el pacto aparentemente tenía una jerarquía de castas, supuso que la organización de los datos ilustraba su sociedad estratificada. Especies miembros del pacto, supuestamente, respondió Crow, así como lo que el UNSC sabe sobre ellos. Sin duda, mucho más alienígena que el UNSC, afirmó Taiyan, frunciendo el ceño y señalando a un diminuto alienígena en la parte inferior de la pantalla. ¿Podrías compartir los detalles? No veo por qué no, respondió Crow, y luego pulsó el icono para ampliar la imagen. Fue reemplazada por un avatar de cuerpo entero que se podía rotar, acompañado de un breve párrafo con información sobre la especie. Este pequeño bastardo se llama, Ungoi. Ugoi. No sé, el UNSC los llama Gruns. Según esto, son los combatientes principales del Covenant, aunque, según el UNSC, se les usa principalmente como carne de cañón. Mal armados, mal entrenados, pero capaces de abrumar a la gente con su gran número, explicó Crow mientras él y Tai leían la información adjunta. Al parecer, no es raro que haya miles de Gruns. ¿Qué son esos tanques que llevan a la espalda?, preguntó Tai, señalando los aparatos puntiagudos que llevaban atados a la espalda y conectados a máscaras de gas que les cubrían la cara. Dice que no respiran oxígeno como nosotros, dijo Crow tras echar un vistazo a los datos, y luego rió entre dientes. En cambio, los pequeños chupapedos respiran metano. A pesar de la gravedad de la situación, ambos cazadores no pudieron evitar reírse entre dientes. Luego, sus expresiones se endurecieron y Tai tocó la pantalla para regresar a la página de inicio. ¿Qué es esta cosa con forma de pájaro? ¿Un Kigyar?, preguntó Tai mientras tocaba la imagen en cuestión. Al aparecer los datos, arqueó una ceja y comentó: ¿los llaman chacales? Esas cosas no parecen perros en absoluto. Más bien como si un pájaro se hubiera levantado, se hubiera desplumado y hubiera cogido un arma. Aparentemente es porque estos tipos son carroñeros y piratas. Les gusta peinar el campo de batalla buscando cualquier cosa que puedan conseguir. De hecho, así fue como se conocieron con el UNSC. Los piratas Jackal asaltaban cargueros humanos, explicó Crow, y luego bajó el párrafo correspondiente. Tampoco son los más fuertes físicamente, pero son muy rápidos, ágiles y tienen una vista excelente, lo que los hace perfectos para exploradores y francotiradores. Aquí dice que hay 3 tipos principales. La mayoría de los Jackal entran en combate armados ligeramente con pistolas y escudos de plasma montados en la muñeca, prácticamente inmunes al fuego de armas pequeñas. Otros prescinden por completo del escudo en favor de armas de largo alcance, lo que los convierte en francotiradores. Finalmente, existe una subespecie distinta de Jackal, los Skirmishers, que son mucho más fuertes y resistentes, por lo que el Covenant los usa como tropas de choque. Sin duda lucen más duros, comentó Taiyan mientras aparecía la imagen de un escaramuzador.
mientras que el chacal parecía delgado y más reptil que aviar, con cabeza estrecha y pico con ojos bulbosos. El escaramuzador era más robusto, con músculos más densos y estaba cubierto de un denso plumaje negro. Su boca era mucho más parecida a un pico que la del chacal, y contaba con unas cubiertas óseas que le proporcionaban protección adicional. En las muñecas del escaramuzador lucían un par de guanteletes de energía. No formaba un escudo completo como su primo pequeño, pero al unirlos, podía constituir una defensa adecuada contra el fuego de armas cortas. Continuando, regresaron a la pantalla de inicio y buscaron al siguiente alienígena. A diferencia del Grunt, con aspecto de artrópodo, o el chacal, aviar, esta criatura era claramente de origen insectoide. Les recordaba un poco a los lanceros, solo que en lugar de un aguijón enorme, prefirió prescindir de la pintura blanca y negra, el aguijón y las patas, a favor de un exoesqueleto verde claro, una postura erguida, aunque ligeramente encorvada, y la posibilidad de portar armas. Los Yanmé, o drones, como les gusta llamarlos a Lunsk, dijo Crow tras leer los datos adjuntos. Estos pequeños bichos pueden volar ágilmente a gran velocidad y son lo suficientemente fuertes como para levantar a un marine completamente armado y destrozarlo. Al Covenant le gusta usarlos en emboscadas aéreas y enjambres, pero sobre todo se les usa como ingenieros y mecánicos. No sé si confiaría en que un bicho repare mi camión, bromeó Taiyang, y Crow asintió en señal de acuerdo. Luego regresó a la página principal y se dirigió a una criatura flotante que parecía más un globo cobrando vida que un animal real. Su lomo era bulboso, lleno de gas que le permitía flotar. 3 pares de ojos se extendían a los lados de su cabeza azul claro, similar a un gusano, y varios zarcillos diestros se extendían hacia abajo desde su cuerpo. ¿Qué es eso?, preguntó Taiyang, inclinándose para mirar más de cerca. Eso es un Uragot, o ingeniero, reveló Crow, y entrecerró los ojos mientras seguía leyendo. Un momento, ¿cómo? Al parecer, este gas es una forma de vida artificial que el Covenant usa para mantener su equipo. ¿Qué? ¿Como un robot viviente?, preguntó Taiyang, abriendo mucho los ojos. ¿El Covenant puede hacer eso? No, al parecer el Covenant simplemente los encontró. Los ingenieros fueron creados por los Forerunners. ¿Qué es un precursor? Claro, se me olvidó decirte eso, admitió Crow, suspiró y se frotó la nuca. Supuestamente, los Forerunners eran una raza de alienígenas muy avanzados que dominaron la galaxia hace 100.000 años, y desaparecieron repentinamente sin motivo aparente, dejando atrás sus creaciones. El Covenant cree que emprendieron algo llamado el Gran Viaje y se convirtieron en dioses, y esperan seguir sus pasos. Al parecer, toda su sociedad gira en torno a ese objetivo. Suena muchísimo a algo que conocemos, señaló Taiyang entrecerrando los ojos. Crow le devolvió la mirada y asintió lentamente, añadiendo: sí, ya hemos hecho esa conexión. No tengo ni idea de qué significa, si es que significa algo, pero aún así es preocupante. En fin, parece que los ingenieros fueron creados por los Forerunner para reparar y mantener sus cosas, y cuando el Covenant empezó a usarlos, simplemente siguieron haciendo lo que se les dio. No luchan, sino que simplemente, flotan por el campo de batalla reparando cualquier tecnología que encuentren, humana y Covenant. A veces están modificados para proporcionar a las fuerzas Covenant escudos remotos, pero por lo demás no hacen gran cosa. Ya veo. Entonces, supongo que ingeniero es un nombre tan bueno para ellos como cualquier otro, comentó Taiyang, y Crow asintió antes de avanzar al siguiente nivel en la jerarquía del Covenant. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Taiyang, retrocediendo al ver a la siguiente criatura. Crow hizo una mueca, coincidiendo plenamente con la evaluación de Taiyang. Era una monstruosidad descomunal, lo que parecía una masa de gusanos envueltos en una armadura azul oscuro. Su brazo izquierdo estaba cubierto por un escudo angular, mientras que el derecho albergaba un cañón de plasma verde. Casi todo su cuerpo estaba cubierto, excepto la espalda y la cabeza, e incluso esta estaba cubierta en su mayor parte por una armadura puntiaguda que debía ser arrancada antes de que algo pudiera penetrar su carne anaranjada. Estos cabrones son, ni siquiera voy a intentar pronunciar sus nombres reales, se llaman cazadores, declaró Crow, frunciendo el ceño y apretando el puño con fuerza. Colonias de gusanos alojadas en 2 pares de armaduras o vehículos grandes. Equipados con una armadura casi impenetrable y un cañón de combustible, son la principal infantería antiblindaje del Covenant. ¿Infantería? Parecen tanques andantes, señaló Taiyang. Parece que sí, dijo Crow, rascándose la cabeza. Lo que no entiendo es por qué se llaman cazadores.
Se supone que los cazadores son ágiles y silenciosos para no asustar a sus presas. Parece que estas cosas se oirían a kilómetros de distancia. Bueno, los vehículos de Luns llevan nombres de animales y están diseñados para destruir blindados, sugirió Taiyan. Ambos hombres guardaron silencio un momento, reflexionando sobre la palabra elegida, y luego asintieron en señal de acuerdo antes de continuar. Crow levantó a la siguiente criatura e hizo una mueca al verla. Era un ser grande, parecido a un simio o un oso, cubierto de un espeso pelaje. Toda la piel expuesta revelaba un grueso cuero gris que le recordaba a un rinoceronte. Su nariz estaba hundida en el cráneo, más parecida a un par de fosas nasales que a la de los humanos, y sus manos tenían 3 dedos y un pulgar oponible. Grandes colmillos le brotaban de la boca, y sus ojos albergaban una sensación de salvajismo que avergonzaba a todos los demás. Pero lo que más le perturbaba, comparado con el resto de los alienígenas que componían el Covenant, era su aspecto humano. Crow supuso que se debía a que era claramente mamífero, mientras que los demás no. Este es un Giral, olvídalo, un brute, explicó Crow, frunciendo aún más el ceño a medida que seguía leyendo. Según la poca información que ha podido recopilar el UNSC, los brutes fueron la última especie en unirse al Covenant, solo unas décadas antes del primer contacto en Arvest. Son, por mucho, la criatura más fuerte del ejército del Covenant, capaces de destrozar tanques con las manos desnudas y sobrevivir al fuego de armas cortas solo por el grosor de su pelaje y pieles. Dioses del cielo, comentó Taiyan mientras leía, fijándose en los detalles de cómo luchaban, sus armas y tácticas, y, lo más importante, la brutalidad que desplegaban en el campo de batalla. Son salvajes, así es, respondió Crow mientras miraba el rifle de púas con bayoneta con el que los brutes preferían entrar en combate. Excepcionalmente, los brutes solían usar sus propios diseños en lugar de los del resto del Covenant. Lanzagranadas multidisparo con bayoneta inferior, martillos afilados capaces de usar la fuerza gravitacional proyectada al impactar, grandes vehículos de una rueda que destrozaban el suelo al desplazarse. La única arma Covenant normal, a falta de una palabra mejor, que solían usar era un rifle de plasma rojo que, al parecer, disparaba virotes rojos más fríos, pero con mayor cadencia de fuego. Dijiste que el pacto era una jerarquía de castas. ¿Son estos los jefes? Preguntó Taiyan, pero Crow negó con la cabeza y levantó a la siguiente criatura. No, respondió. Según esto, esa posición, al menos militarmente, les pertenece a estos tipos. Los Sangheili, también conocidos como élites. Curiosamente, los brutes y los élites no se llevan nada bien, y los brutes han estado compitiendo por su posición desde que se unieron. Las naves dirigidas por brutes existen, pero tienden a estar mal equipadas en comparación con las naves controladas por los élites. Al igual que los brutes, la élite superaba con creces al ser humano promedio. De pie sobre 2 patas digitígradas terminadas en pezuñas, la característica más llamativa del humanoide reptil era su mandíbula de 4 bisagras. Sus manos eran tetradáctilas, con 2 dedos y 2 pulgares, uno a cada lado del apéndice. Su cuerpo estaba cubierto de escamas de color gris oscuro o negro, y se podían ver los músculos que denotaban el poder que poseían. Estos, élites, lideran el ejército del Covenant. Sus generales, almirantes, hasta los líderes de escuadrón. Todos los demás miembros del ejército del Covenant siguen su ejemplo, explicó Crow. Son los mejor equipados, todos con escudos de energía de cuerpo completo y armadura capaces de protegerse del fuego de armas pequeñas, y las mejores armas que el Covenant lleva al campo de batalla, además del mejor entrenamiento. Escuadrones enteros de marines pueden enfrentarse a un solo élite y tendrán buenas posibilidades de ganar. Su única desventaja real es su sentido del honor y sus tácticas de combate estancadas. Entonces, ¿son demasiado rígidos? Preguntó Taiyan, y Crow asintió. Sí, pero tienen tantas otras ventajas que prácticamente no importa. Cualquier victoria de UNSC es, en el mejor de los casos, pírrica. Bueno, eso no da nada de miedo, comentó Taiyan, y luego volvió a mirar el pergamino. ¿Están los élites a cargo de todo el pacto? Sí y no, al parecer, dijo Crow mientras sacaba a la última especie, una criatura de aspecto frágil con un largo cuello serpenteante, piel dorada arrugada que colgaba del cuerpo en algunos puntos, y un par de ojos prominentes que denotaban arrogancia. Según esto, los élites comparten la posición de líder en el pacto con los profetas. Mientras que los élites controlan el ejército, los profetas controlan todos los asuntos religiosos, políticos y científicos. Guían al pacto hacia el gran viaje, mientras que los élites sirven como sus protectores.
Eso suena a un acuerdo desequilibrado, si es que alguna vez he oído uno, declaró Taiyang con los ojos entrecerrados, y Crow asintió en total acuerdo. Cualquiera que fuera la relación que los élites creían tener con los profetas, era obvio dónde residía el verdadero poder. Algo que el UNS reconoció fácilmente, a juzgar por el tono del informe. ¿Son todos?, preguntó Taiyang, y Crow asintió mientras cerraba su pergamino. Con un profundo suspiro, Taiyang Xiaolong se recostó en su silla, tomó un trago de cerveza y preguntó: ¿Qué opinas de esto, Crow? Personalmente, hago todo lo posible por ignorarlo todo, admitió Crow. Entonces Taiyang entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante. Pero no puedes, declaró Tai, y después de un momento, Crow asintió. No, no puedo. Ozpin tampoco, de hecho. Crow miró a su alrededor, agradecido de que Ruby y Yam hubieran vuelto a la escuela, dejándolos completamente solos. Luego añadió: si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es honesto, aunque sea con la mitad de lo que dice, Tai, las cosas se van a poner feas. Muy feas. ¿Tan malo como Salem? Quizás peor, no lo sé, admitió Crow, pasándose la mano por el pelo de punta. De cualquier manera, estaré fuera por un tiempo. Un año, como mucho, sin contar el tiempo de viaje por el desliespacio. Oye, al menos podrás ir al espacio. Eso sí que es emocionante, ofreció Tai. ¿Has oído cómo lo describieron Ozpin y Glinda? Dijeron que era como subirse a la montaña rusa más intensa y turbulenta, pero con esteroides. No puedo decir que tenga muchas ganas de verlo. Sí, sí, pero piensa en esto. Irás al espacio y las chicas podrán hablar maravillas de ti. Crow sonrió y luego levantó su botella de cerveza, comentando: sí que tienes un argumento convincente. Es lo que hago, bromeó Taiyang. Luego, él y Crow chocaron sus botellas antes de beber un trago. Tras limpiarse el exceso de líquido de los labios, Taiyang volvió a ponerse serio y preguntó: ¿cuándo te vas? Dentro de 3 días, dijo Crow. Nos dividirán en 2 naves, por si acaso algo sale mal. No hay necesidad de apostar todos los huevos a una sola carta. Está bien. ¿En qué barco vas? La UNS Midsummer Night, una fragata comandada por un tal Keyes, respondió Crow, encogiéndose de hombros. Me uniré a los cazadores de Vale junto con cazas de Atlas y Menagerie. Los de Mistral y Vacuo irán en la otra nave. Nos aseguraremos de despedirte, respondió Tai, frunciendo el ceño. Las chicas no dicen mucho, pero están asustadas. No les has hablado del pacto, ¿verdad? No, para nada, pero saben que estarás en el espacio por un tiempo. Eso los pone nerviosos. Crow asintió y luego declaró suavemente: no te preocupes, el buen tío Crow no se irá a ningún lado y regresaré antes de que se den cuenta. Más te vale. Nosotros ya hemos perdido demasiado, admitió Taiyang. Crow permaneció en silencio un rato, sin saber qué decir al respecto, y frunció el ceño antes de tomar otro trago de cerveza. El equipo STRQ había sufrido muchísimo desde su graduación de Beacon, sobre todo Taiyang. Crow supuso que la partida de su hermana fue el primer golpe, pero la muerte de Summer fue lo que realmente los destrozó. Solo recientemente Taiyang había reconstruido su vida, y no quería pensar en qué sucedería si Crow no regresaba. Era algo que siempre le rondaba la cabeza cada vez que iba de misión, lo que lo llevaba a mostrarse tan descarado e irreverente cada vez que regresaba. Después de todo, no había que preocuparse por el tío Crow, siempre regresaba sin importar en qué lío se metiera. Los pensamientos de Crow se interrumpieron al ver una figura negra revolotear junto a la ventana, cerca de los árboles que rodeaban la cabaña. Fue fugaz y solo lo vio con el rabillo del ojo, pero captó su atención y la de Tai. Fuera lo que fuese, hacía tiempo que se había ido, pero al ver una pluma negra descender lentamente hacia la hierba, supieron al instante quién los escuchaba. 18 de febrero de 1970 agua 6:30 am, calendario remanente, de madrugada, los habitantes de la casa de los Xiaolong se despertaron con el sonido del aterrizaje de un pelícano. La llegada del avión indicó que era hora de que Crow partiera. No se había molestado en ponerse la ropa de dormir la noche anterior, y ya había preparado su mochila, lo que significaba que estaría listo para partir en cuestión de minutos. Sin embargo, Crow esperó a que Tai y sus sobrinas despertaran primero, y ahora los 3 estaban afuera, en el frío, mientras el sol se elevaba lentamente por el horizonte. Oye, no te preocupes, chaval, insistió Crow mientras le acariciaba la cabeza a Ruby. Volveré antes de que te des cuenta. Más te vale, refunfuñó Yan, cruzándose de brazos mientras intentaba mantener su imagen de dureza. Sin embargo, no engañó a nadie. Era evidente lo asustada que estaba por su tío.
Ruby ni siquiera se molestó en disimularlo, ya que la pobre chica estaba a punto de romper a llorar. Por eso Crow se fijaba tanto en ella, pues era evidente que era quien más lo necesitaba. ¿Tienes que ir? Ruby sollozó y luego se frotó los ojos con la manga de su pijama con estampado de fresas. Crow asintió lentamente y luego dijo, sí, lo hago. Es muy importante, Ruby. Ruby miró a su tío entre lágrimas, luego sorbió por la nariz antes de adoptar una expresión seria. Luego declaró, entonces trae algo cuando llegues a casa. Quiero presumir con mis amigos. El veterano cazador no pudo evitar reírse mientras alborotaba el cabello de Ruby una vez más, luego respondió, no te preocupes, lo haré. Ruby miró a su querido tío y sonrió antes de abrazarlo con fuerza. Jan se unió a ellos enseguida, y Crow los abrazó con fuerza como si fuera la última vez. Rezó a los dioses para que no fuera así, pero esta era una misión sin igual. No sabía qué le aguardaba al abandonar la atmósfera de Remnant. En más de un sentido, estaba a punto de entrar en un mundo completamente nuevo. Finalmente, tras varios minutos, Crow se desenredó de Ruby y Jan y se puso de pie. Las dos chicas regresaron con su padre, agarrándole las manos con fuerza mientras Crow se daba la vuelta y regresaba al Pelican. Esperando justo afuera del hangar de tropas, lo recibió alguien que se había vuelto familiar en los últimos meses, para su sorpresa. Estarán bien, no te preocupes, le dijo el sargento Avery Johnson al cazador mientras se acercaba. Crow miró al hombre y asintió antes de subir a la aeronave, pero antes de que Johnson pudiera seguirlo, oyó la voz de Jan. Traigan a mi tío, ¿me oyen? Gritó Jan, ahuecando las manos alrededor de la boca como si fuera un megáfono improvisado. Johnson miró a las chicas y, al ver la seriedad de Jan, no pudo evitar reír. No se preocupe, señora. Le llevaré la mano, declaró Johnson. Esto pareció complacer a la chica rubia, quien asintió mientras volvía a cruzarse de brazos. Johnson miró a su padre antes de asentir brevemente, luego subió a la aeronave y se sentó frente a Crow. La puerta de la bodega de tropas se selló, y entonces la aeronave Ptol se elevó en el aire y voló hacia el océano abierto al este. «¿Recuérdame por qué tuviste que recogerme?», preguntó Crow mientras el Pelican continuaba su vuelo. ¿No podría haber funcionado igual de bien un Bullead? Ahora mismo, Branwen, el secreto es de suma importancia, respondió Johnson, acomodándose y sacando un cigarro. Se lo ofreció a Crow, quien lo rechazó con un gesto de la mano. Johnson se encogió de hombros antes de encenderlo y darle unas caladas rápidas. Exhalando una tenue nube de humo, Johnson añadió, sin ánimo de ofender, pero podemos confiar más en que nuestra gente mantendrá la boca cerrada que en la tuya. No me lo tomo en serio, respondió Crow, comprendiendo perfectamente la intención del sargento de marina, aunque no por la misma razón. Johnson estaba claramente preocupado por las filtraciones a los medios, pero a Crow le preocupaba mucho más que actores más insidiosos descubrieran lo que estaban haciendo. Si Salem descubría el Covenant, ¿quién sabía qué haría? Los dos hombres se acomodaron al rugido turbulento del vuelo, sin sentir la necesidad de entablar conversación. Johnson bromeó un par de veces, pero Crow solo respondió con gruñidos evasivos, demasiado ocupado agarrando el arnés de su asiento como para hacer mucho más. Supuso que muchos de sus compañeros Huntsmen actuaban igual, tanto por la importancia de esta misión como por el hecho de que iban al espacio. Crow no se avergonzaba de admitir que estaba nervioso. Si algo salía mal, no habría nada que pudiera hacer. Cuando el cigarro del sargento de marina se le escapó de las manos, volando por los aires antes de caer al suelo, Crow redobló sus esfuerzos por contener su semblante. Lo último que necesitaban era que un terrible golpe de mala suerte los derribara del cielo. Johnson no se guardó rencor. Sin embargo, el relativo silencio no duró mucho, pues al cabo de una media hora comenzaron a disminuir la velocidad. Tanto Crow como Johnson comprendieron lo que esto significaba, y pronto el Pelican entró en uno de los hangares del Unsk Midsummer Night. Según la información compartida por el Unsk, la Midsummer Night era una fragata ligera clase Stalwart modificada, equipada con capacidades de sigilo. Esto la hacía perfectamente adecuada para esta misión, sobre todo porque no estaban diseñadas para participar activamente en combate. Los cazadores y cazadoras solo debían observar, pero si se veían obligados a entrar en combate, la Midsummer Night era capaz de defenderse. Cuando el Pelican finalmente aterrizó, Crow y Johnson se pusieron de pie al abrirse las puertas de la bahía. Johnson abrió el camino mientras decía, «Muy bien, a por todas». Cuanto antes, mejor, añadió Crow mientras ambos hombres bajaban del avión.
fueron recibidos por un variado grupo de personal de Lunsk, en su mayoría infantes de marina y oficiales navales. De pie al frente del grupo se encontraba un hombre de mediana edad con uniforme gris claro y hombreras y ribetes negros. En el pecho izquierdo lucía varias medallas, mientras que en el derecho ostentaba su nombre: Comandante Keyes. Keyes tenía el cabello negro, pero le empezaban a salir canas que solo resaltaban las arrugas de su rostro. A pesar de todo, Keyes parecía atento y concentrado, observando a Crow Branwen y a los demás recién llegados mientras más Pelicans aterrizaban y Johnson se acercaba para reunirse con él. El resto del grupo de Vale fue el primero en llegar. Crow no reconoció a ninguno, ni le importó. Le interesaba mucho más el hecho de que, al parecer, había conseguido un vuelo solo para él. Crow se preguntó si se debía a que estaba más lejos que el resto de los cazadores elegidos por Vale, o si el UNSC se había enterado de su estrecha relación con Ozpin y, por lo tanto, lo había marcado para un trato especial. De cualquier manera, archivó la información para más tarde, mientras llegaba el siguiente Pelican, con los Huntsmen de Atlas. Eran 4, todos vestidos con uniformes de un blanco inmaculado con ribetes azules que los identificaban como los Aceops atlesianos. Crow supuso que no era una gran sorpresa. Los Aceops eran, después de todo, lo mejor de lo mejor en todo el ejército atlesiano, seleccionados personalmente por Ironwood para participar en algunas de las misiones más peligrosas del planeta. Claramente, ellos también lo sabían, y todos ellos tenían una arrogancia que parecía natural en los atlesianos. Al mismo tiempo, Crow no pudo evitar notar que el comandante Keyes miró a los Aceops varias veces, pero lo atribuyó a reconocer su naturaleza militar y luego pasó a otra cosa. Finalmente, llegó el vuelo de Menagerie. La única persona que reconoció al bajar del vuelo fue Sienna Cam, la segunda al mando del Colmillo Blanco y posiblemente su mejor luchadora. Aunque eso no era precisamente un reto muy alto para los activistas pacíficos. El resto de sus luchadores eran todos faunos, como esperaba. Uno estaba cubierto de piel de reptil, otro tenía un par de orejas de ratón en la cabeza, y otro tenía plumas en la cabeza en lugar de pelo. Las tropas de Lunsk los miraron con curiosidad, ya que la mayoría nunca había visto un fauno, pero los luchadores de Menagerie no les hicieron caso y se unieron a los demás en medio del hangar. La presencia de Sienna era un desastre para Crow. Por un lado, el hecho de que el Lunsk hubiera hecho un esfuerzo tan consciente por acercarse a los fauno a través del Colmillo Blanco era solo positivo. Sin duda, hablaba de su moral, al menos en parte. Pero, por otro lado, Sienna había estado pidiendo abiertamente medidas más extremas para garantizar la igualdad de los fauno en el mundo. Mientras que Gira Belladonna quería usar las palabras y la retórica para ganarse el apoyo de otros y derrotar la intolerancia antifauno, Sienna estaba más que dispuesta a contraatacar y tomar represalias. Crow comprendía perfectamente sus intenciones y, en muchos sentidos, se mostraba comprensivo. Hay gente, por mucho que se esforzara, que no captaría la información de otra manera. Pero usar la violencia para lograr objetivos, por justos que fueran, abría la puerta a impulsos más oscuros. La violencia tendía a ser corruptora, y no quería pensar en que podría convertirse el Colmillo Blanco si abría esa caja. Formados frente al comandante y el personal de Lunsk, los cazadores y cazadoras de Vale, Atlas y Menagerie esperaban en sus puestos. Crow, ligeramente encorvado, con las manos en los bolsillos, observaba la sala. Los Aceops estaban de pie, con los brazos fuertemente apretados contra los costados, como si se dirigieran al general Ironwood. Sienna se apoyaba en una pierna la mayor parte del tiempo, cruzando los brazos mientras arqueaba una ceja en dirección a Lunsk. Todos los demás tenían un aire mixto, algunos más despreocupados y casuales, mientras que otros eran más serios. El comandante Keyes los observó a todos atentamente, luego se adelantó y comenzó a dirigirse a ellos. Me llamo comandante Jacob Keyes, empezó, paseándose de un lado a otro por la fila. Crow no pudo evitar notar que una de las voluminosas pistolas de Lunsk estaba sujeta a una funda en la cadera, pero Keyes mantenía los brazos cruzados tras la espalda. En nombre de todo el Lunsk, les agradezco a todos por unirse a nosotros, continuó Keyes. No les mentiré. La misión que están a punto de emprender será la más difícil y peligrosa que jamás hayan enfrentado. El Covenant no es como los Grimm. Son una amenaza sin precedentes, una que acerca a la humanidad a la extinción cada día. Como comandante del Lunsk Midsummer Night, haré todo lo posible para asegurar que todos sobrevivan y regresen a casa con sus familias y reinos, pero no les prometo nada.
Existe la posibilidad de que mueran en esta misión, ya sea en el vacío espacial o en suelo alienígena, más lejos de casa que cualquier otro en la historia de Remnant. Si eso no les convence, pueden irse sin ser juzgados. Nadie movió un músculo. En cambio, todos miraron fijamente al comandante Keyes mientras dejaban que la gravedad de la situación se apoderara de ellos. Crow no pudo evitar sentir que su impresión del comandante aumentaba. Cualquier otro habría dado un discurso prefabricado lleno de propaganda o clichés sin sentido para tranquilizarlos, pero en cambio los trató como los guerreros que eran y les fue directo. Existía la posibilidad de que murieran en esta misión. Si bien cualquier misión en Remnant conllevaba ese riesgo, era cuando luchaban contra los Grimm, una amenaza para la que habían entrenado durante años. Los cazadores y cazadoras sabían cómo luchar contra los Grimm, pero no podían decir lo mismo del Covenant. Nunca los habían combatido antes, y basándose en sus propias experiencias al luchar contra sus semejantes, podía decir que luchar contra el Covenant iba a ser algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Tras unos instantes, el comandante Keyes asintió y volvió a pasearse. Continuó su discurso y dijo: pensé que todos se negarían. Bien, eso demuestra que tienen el coraje y la fuerza para hacer lo que hay que hacer. Supongo que, como cazadores y cazadoras, ya lo han estado haciendo, y aunque los Grimm y el Pacto son dos entidades completamente diferentes, siguen siendo una amenaza existencial para ambos. Al igual que los Grimm, no es la fuerza de las armas la que nos llevará a la victoria. Solo mediante la unidad y la fortaleza de carácter saldremos victoriosos. Por eso estás aquí. Solo juntos la humanidad podrá sobrevivir al Pacto y a los Grimm. ¿Alguna pregunta? Keyes observó a los cazadores y cazadoras reunidos, y entonces una de las operadoras As levantó la mano. Keyes la señaló y ella declaró: especialista Harriet Bree, operativas As Atlesianas. Todas nuestras armas funcionan con polvo, que no funciona fuera de la atmósfera de Remnant. Si llega el caso, ¿cómo podremos defendernos? Keyes asintió, ya que era una pregunta justa, y luego respondió: durante el criosueño, los técnicos de la noche modificarán sus armas para que se adapten a las municiones de Lunsk. Con su permiso, por supuesto. De lo contrario, planeamos probar varias de nuestras armas para complementar las suyas. Crow asintió, comprendiendo, aunque no le hacía mucha gracia que alguien tocara a Arbinger. Aunque la escopeta de su guadaña usaba cartuchos de calibre 8, como los de Lunsk, no eran exactamente idénticos. No podía asumir que podía cambiar un calibre 8 de un remanente por uno de Lunsk. Incluso 1 milímetro de diferencia los haría incompatibles. Con suerte, los cambios no tendrían que ser extensos, y planeaba inspeccionarla a fondo una vez terminados. Entonces, para su sorpresa, el comandante Keyes sacó su pistola y la levantó para que todos la vieran. Empecemos ahora, de hecho. Este es el sistema de armas de defensa personal M6D, también conocido como Magnum, explicó Keyes mientras paseaba de un lado a otro, sosteniendo el arma plana. Dispara una bala Magnum de calibre 50, semiperforante y de alto poder explosivo, a un alcance efectivo de 122 metros a 3,5 disparos por segundo. Si bien su efectividad contra escudos es limitada, su poder de detención es innegable. Keyes detuvo su paso frente a los Arceops y los miró. Arrugó el rostro como si intentara decidir algo. Crow y todos se preguntaban qué haría, y entonces, para sorpresa de todos, agarró la Magnum, la apuntó justo detrás de los Arceops y disparó una sola bala. Todos dieron un respingo, pero antes de que pudieran reaccionar, vieron a una joven de 20 y tantos años, no más de 2 años menor que Crow, con el pelo largo y azul atado con una cuerda, salir tambaleándose de la nada, sujetándose la cara que acababa de recibir el disparo. Creía haber visto algo, comentó Keyes con calma mientras todos en la sala reaccionaban, sacando sus armas y apuntándolas a la mujer. Otros 3 aparecieron también tras el colapso de una especie de burbuja invisible, todos aproximadamente de la misma edad y con las manos en alto en un gesto apaciguador, pero a nadie le hizo gracia. Dios, eso dolió. Gimió la mujer que recibió el disparo mientras se frotaba la nariz, agradecida de que su aura hubiera recibido el golpe. Bien, respondió Keyes mientras los marines de Lunsk rodeaban a las mujeres. Bueno, ¿podrían decirme quiénes son exactamente y por qué están en mi nave? Al acercarse, Crow pudo ver a las 4 mujeres con mayor claridad. Todas formaban parte del mismo equipo, luciendo el mismo símbolo de un petirrojo con las alas alzadas. Una de ellas era una fauna oveja con abundante pelo blanco y orejas de oveja que le sobresalían de la cabeza. Era la más baja del grupo, pero no parecía asustada.
En contraste, la más alta era una mujer corpulenta de piel oscura y hombros anchos, con tatuajes en la frente, la nariz y el cuello, que parecía más irritada que otra cosa. La mujer de cabello azul finalmente se estaba recomponiendo, aún con cierta sorpresa, mientras que la mujer rubia clara de piel bronceada al frente del grupo se mantenía tranquila y serena a pesar de la precaria situación en la que se encontraba. Disculpe, comandante, dijo la mujer, con la mirada fija en el comandante Keyes. Créame, no quería que me presentaran así, pero por desgracia me vi obligada a hacerlo. Me llamo Robin Hill, y estas son mis cazadoras felices. Fiona Time, Joanna Greenleaf y May Marigold. Estamos aquí para representar a Mandle, lo que sea que esto sea. El comandante Jacob Keyes miró fijamente a Robin Hill, quien también sostuvo su mirada a pesar del hecho de que ella y sus cazadoras estaban rodeadas por cientos de armas, tanto de sus marines como de los cazadores y cazadoras que fueron traídos a bordo deliberadamente. Robin, ¿qué has hecho? Preguntó el aparente líder de los Alceops, un hombre llamado Cloverby. Con los brazos al descubierto y el pelo castaño, corto y bien peinado, era casi perfecto como el jefe de los Alceops. Nadie sabía por qué usaba una caña de pescar como arma, pero Keyes decidió ignorarlo y centrarse en el asunto más urgente. Al mismo tiempo, envió un mensaje silencioso a Shakespeare, la IA a bordo del Midsummer Night, para que investigara a fondo a Robin Hill y sus compañeros. En efecto, señora Hill. Usted y sus cazadoras felices han irrumpido en una nave militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tengo derecho a ejecutarlas a todas, señaló, intentando mantener la calma a pesar de la ira en su voz. ¿Cómo te enteraste de esto? Esta misión era ultra secreta, señaló Clover, y Robin lo miró. Tengo contactos en todas partes, Clover. Que no me haya unido al ejército como tú no significa que esté ciega, respondió Robin. Me informaron que algo estaba pasando, que los reinos estaban reuniendo cazadores y cazadoras para acompañar a Lunsk en una misión extraterrestre. Una misión que afecta a todos, y una vez más Atlas decidió olvidarse por completo de Mandle a pesar de mis intentos de conseguir representación en esta misión. Cuando el general Ironwood lo negó todo y luego rechazó mis llamadas, tomé medidas. Robin volvió a mirar alrededor de la habitación y luego admitió. En retrospectiva, probablemente no fue la mejor decisión. En serio, murmuró Johnson, apuntando con su rifle de asalto a las 4 cazadoras. A menos que planearan pasar un año entero como polizones invisibles. Comandante Keyes, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por la falta de seguridad, dijo Vine Zeki, otro miembro de ACEOPS, mientras mantenía la vista y su arma similar a un chakram enfocada en las cazadoras felices. Permítanos regresar a Atlas para que puedan ser puestas bajo custodia. Keyes los seguía apuntando con su magnum, tentado de aceptar la oferta de Zeki y desentenderse de todo el asunto, pero al mismo tiempo su mirada se desvió brevemente hacia May Marigold. Los pensamientos comenzaron a darle vueltas en la cabeza, y mientras apuntaba a Robin con la pistola, le preguntó, ¿fue May? Supongo que fuiste tú quien los hizo invisibles. May Marigold miró al comandante Keyes y asintió. Respondió. Sí, mi semblanza puede hacerme invisible a mí y a un pequeño grupo de personas cerca. Ojos, cámaras, sensores térmicos, todo. Francamente, me sorprende que me hayas visto. Nadie más lo ha hecho. Tengo buenos ojos sobre mí, admitió Keyes, luego volvió su atención hacia Robin mientras Shakespeare finalmente le enviaba la información recopilada sobre ella y sus compatriotas. Se acercó el datapad a la cara y leyó rápidamente la información recopilada. Lo que vio fue impresionante. Robin, Fiona, Joanna y May se habían graduado hacía varios años de la Academia Atlas con las mejores calificaciones de su clase. Se las consideraba candidatas seguras para las altas esferas de las Fuerzas Armadas atlesianas, a las que la mayoría de sus compañeras se unieron tras graduarse. Pero, para sorpresa de todos y decepción de Atlas, decidieron no hacerlo y se convirtieron en cazadoras, dedicándose al servicio de Manile. Solo llevaban unos años en activo, pero ya se habían labrado una reputación considerable entre los ciudadanos mandleses como defensoras del pueblo. Señorita Hill, dice que está aquí para representar a Mandle, señaló Jacob Keyes. ¿Podría aclararme qué quiere decir con eso? Sí, por favor, comentó El Mederne, una mujer corpulenta que formaba parte del último equipo de ACEOPS, con el martillo en mano. El general Ironwood nos eligió para representar a Atlas en esta misión. Sí, pero tú también representas a Mandle. Preguntó Robin, y él me echó la cabeza hacia atrás, ofendida. ¿Qué? Claro que sí. Mandle es parte de Atlas.
Y supongo que por eso te están desplegando con la aprobación de los representantes electos de todo el Consejo del Reino, ¿no? Ah, espera, lo olvidaba, no saben de tu misión secreta y la única autoridad a la que respondes es a tu preciado general Ironwood, replicó Robin, entrecerrando los ojos hacia los Arceops. Primero controla el ejército, ahora la academia, y ahora está haciendo arreglos especiales con el Unsk a nuestras espaldas. Atlas concentra toda su atención y recursos en la ciudad de Atlas, mientras que Mandle solo se preocupa por la actualización ocasional de nuestra red de calefacción. Dime, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes, Arceops, puso un pie en Mandle? Clover, Elm, Harriet y Vine entrecerraron los ojos. Tras unos instantes, Clover suspiró y negó con la cabeza con resignación, mientras que Harriet frunció el ceño y apretó los puños, pero la expresión de Jacob se suavizó un poco. El Unsk era más que consciente y estaba preocupado por la marcada desigualdad existente entre Atlas y Mandle. Mandle solía ser la sede de todo el reino, pero tras la Gran Guerra, la ciudad de Atlas se erigió y se elevó hasta el cielo. Debía servir como símbolo de aliento para la nación derrotada, pero tras tan solo unos pocos años, todos los recursos y la riqueza se dispersaron de Mandle hacia Atlas. Mientras Atlas se volvió increíblemente rico y seguro, Mandle se empobreció y se vio oprimido, destinado únicamente a servir a Atlas con materias primas mientras ellos obtenían las obras. Les recordó demasiado a aquellos y al Unsk el entorno que dio origen a la insurrección hace décadas, donde las colonias interiores poseían toda la riqueza y el poder, mientras que las colonias exteriores suministraban las materias primas tan necesarias. Como demostró su propia experiencia, era una dinámica imposible de mantener. Robin pareció reconocer la expresión de Jacob y aprovechó el momento para continuar con su discurso. Comandante, créame cuando le digo que no queríamos hacer esto. Mi primer intento fue contactar al general Ironwood, pero desestimó mis preocupaciones sobre la falta de representación adecuada de Mandle y negó que se estuviera llevando a cabo ninguna misión fuera del planeta. Intenté contactar directamente con el Unsk, pero me lo impidieron. Infiltrarnos era la única opción que nos quedaba. Al enviar solo a los Arceops, ninguno de los cuales es de Mandle, nos están considerando una vez más como algo secundario. No es cierto, Robin, suplicó Clover. Eso no es lo que decía el general Ironwood cuando nos eligió. Su única preocupación era elegir a gente de total confianza para una misión tan importante. Y no creo que fuera su intención, admitió Robin, volviendo la cabeza hacia Clover. Pero el problema, intencional o no, es que ese es el mensaje que Ironwood envió a la gente de Mandle. Un mensaje que Atlas lleva décadas enviando. La mayoría de nuestros líderes son de Atlas, la mayoría de nuestros negocios pertenecen a atlesianos, y cualquier política que se implemente beneficia principalmente a Atlas. Al enviar solo a los Arceops en esta misión tan importante y ultra secreta, el general Ironwood básicamente le está diciendo a Mandle que no confía lo suficiente en ellos como para convencerlos. Solo te pido que nos demuestres lo contrario. Jacob Keyes entrecerró los ojos y luego preguntó. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Para representar a Mandle en esta misión, respondió Robin, señalando el datapad. Sé que has leído nuestros archivos, así que verás que todas somos cazadoras altamente entrenadas y hábiles, a la altura de las Arceops. La única diferencia real entre nosotras y ellas es que tienen equipo más sofisticado. Y lo que es más importante, somos una voz en la que Mandle confía plenamente. Si le decimos a Mandle que este pacto es real y que necesitamos cooperar con el Unsk para sobrevivir, confiarán mucho más en nosotras que en el general Ironwood. Tarareó Jacob, sin soltar la pistola apuntando a Robin. Volvió a mirar a Mai Marigold, pensando en las aplicaciones de su semblanza de invisibilidad. Les permitió evadir tanto a los Arceops como a los marines de la Unsk enviados a rescatarlos de Atlas. Aunque una parte de él se preocupaba por cómo, exactamente, se enteraron de esta reunión, dado quien estaba en Atlas, tenía una idea bastante clara de quién los había enviado. Algo tan enrevesado sin duda parecía propio de su estilo, sobre todo si llegaba a las mismas conclusiones que él. Robin le hizo un gesto a Fiona, quien asintió con la cabeza a su líder y le tendió la mano. Entonces se desplegó una luz dorada brillante, y para su sorpresa, apareció un frasco de polvo refinado. Fiona dijo. La señora Bree mencionó que el polvo no funciona fuera de la atmósfera. Bueno, mi semblanza me permite sostener objetos en dimensiones de bolsillo. No sé si funcionará, pero es posible que podamos almacenar todas las municiones de polvo que necesitemos ahí, superando esa limitación por completo. Todos miraron a Fiona mientras devolvía el polvo a su dimensión de bolsillo.
Su expediente mencionaba cómo había logrado crearlos, pero verlos en acción de cerca era algo completamente distinto. Jacob repasó sus opciones, intentando determinar cuál era la mejor manera de proceder. Por un lado, Robin y las cazadoras felices se habían colado en una nave militar de la UNSC sin autorización, lo cual constituía un delito grave. Estaba en su derecho de simplemente absolverse del asunto y dejar que los Aceots los arrestaran, pero cuanto más lo pensaba, más pensaba en las ventajas de dejarlos quedarse. Robin tenía razón. La disparidad entre Mantle y Atlas era demasiado grande como para ignorarla. La insurrección le enseñó eso a UNSC más de una vez, y solo gracias a la llegada del Covenant esos problemas se dejaron de lado, aunque solo fuera temporalmente. Si bien el UNSC no podía afirmar que todos sus problemas estuvieran cerca de resolverse, eso no le impedía hacer observaciones acertadas. Mantle sufría, incluso ahora, y tener un rostro popular y respetado que lo representara sería beneficioso para reforzar la imagen del UNSC. Fue la misma línea de pensamiento que siguió el UNSC al invitar al Colmillo Blanco junto con los otros 4 reinos, sin importar las disputas locales de legitimidad y soberanía. Al permitir que Robin se uniera, Keyes le estaría diciendo a Mantle que el UNSC los consideraba iguales a Atlas, haciéndolos mucho más receptivos a sus necesidades. Luego estaba el problema de las cazadoras felices de Robin. Sus registros no mentían, y todas eran cazadoras altamente hábiles y expertas. Si la noche de verano se veía obligada a enfrentarse al Covenant, tenerlas cerca podría ser un recurso útil. La capacidad de volverse invisible era una ventaja que las élites sigilosas del Covenant habían explotado una y otra vez durante la guerra, y a pesar de los mejores esfuerzos del UNSC, hasta ahora no habían logrado descifrarla. Pero ahora tenía a una mujer capaz de hacerlo, como Catherine lo expresó con tanta elocuencia, pensando con detenimiento. No solo ella misma, sino también a los demás. La perspectiva de darle al Covenant una muestra de su propia medicina era casi irresistible, pero no tanto como la posibilidad de poder usar armas de Dust fuera de Remnant si fuera necesario. En ese momento, ni el UNSC ni Remnant sabían si Dust no funcionaba fuera de la atmósfera de Remnant debido a una peculiaridad única del planeta o si algún cuerpo planetario funcionaría. Si la semblanza de Fiona pudiera sortear la restricción creada por la atmósfera de Remnant, podrían descubrirlo con seguridad. Ese descubrimiento, por sí solo, ya justificaría el esfuerzo. Además, ya conocían la existencia de la misión y del Covenant. El secreto seguía siendo fundamental, y tener a las cazadoras felices encarceladas en Atlas no garantizaba que cesaran las filtraciones. Mantenerlas cerca garantizaría que eso no sucediera, al menos hasta que estuvieran listas. Poco a poco, Jacob Keyes se dio cuenta de que, aunque no era la mejor opción, el UNSC tenía más que ganar aceptando la oferta de Robin que rechazándola. Les proporcionaría 4 recursos adicionales para el campo, le haría una ofrenda a Mantle y les permitiría probar a bajo costo algo que el UNSC ansiaba saber desesperadamente. Sin embargo, eso no significaba que pudiera ignorar convenientemente las probables desventajas de esta medida. A pesar de la influencia extraoficial de Robin y sus argumentos de por qué la presencia de su equipo no era menos legítima que la de los demás grupos presentes, seguían sin operar con el respaldo de una autoridad legítima. A menos que él diera el suyo, y a través de él, el del UNSC. Además, el general Ironwood estaba demostrando rápidamente ser uno de los contactos más complacientes e influyentes del UNSC entre los líderes de Remnant, y su falta de respuesta a las peticiones iniciales de Robin dejaba implícitamente clara su desaprobación de su participación. Pasar por alto su autoridad al enfrentarse a las cazadoras felices a pesar de todo podría ser una auténtica bofetada. Jacob difícilmente podría considerarse un experto en política atlesiana, y por lo que sabía, cualquier buena voluntad que se ganara con Mantle se vería compensada por una pérdida similar en Atlas. Aunque estaba dispuesto a apostar a que ya se habían ganado la suficiente estima del general como para dejar pasar este desaire relativamente menor tras recibir la noticia, probablemente con algún tipo de apaciguamiento que los diplomáticos tendrían que gestionar. De acuerdo, pero primero tendré que consultarlo con el almirante, comentó Keyes, bajando el arma. Todos, incluso las cazadoras felices y, sin duda, los Aceots, lo miraron sorprendidos, aunque tanto Johnson como Crow habían llegado a la misma conclusión. «Comandante, ¿no hablará en serio?», preguntó Arriet con los ojos muy abiertos. «Sí, lo soy», confirmó Keyes, mirando al especialista con el rabillo del ojo. «Señor, entiendo que esta es su nave, pero debo protestar por esta decisión», dijo Clover.
No voy a cuestionar las credenciales de Robin, y sus cazadoras felices serían de gran ayuda si fuera necesario, pero el hecho es que se inmiscuyó en esta misión sin la debida autorización ni aprobación. Representa un grave riesgo para la seguridad que debe abordarse adecuadamente. Entiendo y respeto esas preocupaciones, respondió Keyes mientras enfundaba su arma. Pero creo que, en esta situación, ganamos más permitiendo esta excepción única que siguiendo estrictamente el protocolo. Si le preocupa su as de operaciones, especialista, sepa que asumiré toda la responsabilidad. Los ACOPS se miraron, con la clara intención de seguir protestando, pero tras un momento, Clover suspiró y asintió. Por supuesto, señor. Esta es su nave y respetaré su decisión, pero no creo que el general esté tan dispuesto a aceptar. Keyes asintió en señal de comprensión y luego giró la cabeza hacia las cazadoras felices. Bienvenida a bordo, señorita Hill. Robin sonrió, contenta de que sus preocupaciones se estuvieran abordando adecuadamente, pero antes de que pudiera decir nada, Keyes añadió. Aún así, el hecho es que usted irrumpió en mi nave, señorita Hill. Eso constituye una grave violación de la ley de Lunsk. Por lo tanto, usted y sus cazadoras felices quedan bajo arresto durante esta misión y estarán bajo vigilancia y supervisión constantes en todo momento. Especialista Eddie, ¿puedo confiar en el equipo de operaciones AS para que se encargue de esa responsabilidad? Aunque los ACOPS estaban claramente incómodos con el cambio de planes, asintieron. Keyes también asintió, se giró hacia Robin y la fulminó con la mirada. En voz baja, gruñó. Dame cualquier razón para creer que pondrás en peligro la misión y te lanzaré por la esclusa yo mismo. ¿Entendido? Robin miró fijamente al comandante un momento y luego asintió. Por supuesto, comandante, y gracias por su comprensión. Siendo sincera, no pensé que aceptaría. Tu argumento fue sólido, aunque no lo hayas expresado correctamente, admitió, y luego se irguió. Se volvió hacia los cazadores, cazadoras e infantes de marina reunidos y ordenó. Todos, desprevenidos. Sargento Johnson, por favor, escolte a los cazadores y cazadoras a sus criobajas asignadas. Una vez que alcancemos la órbita, entraremos en congelación y partiremos hacia Arbest. Señorita Hill, por favor, sígame al puente para que pueda ponerlos al día a usted y a sus cazadoras. Los marines saludaron, y luego todos se marcharon a cumplir con sus tareas asignadas. Las puertas del hangar se sellaron lentamente, y entonces la noche de verano comenzó a ascender por la atmósfera hacia los confines del espacio. Bueno, una pregunta rápida, gritó Crow mientras él y los demás seguían a Johnson. ¿A qué se refería el buen comandante con baja criogénica?